recuperemos la discusión desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de las preguntas que se pretende contestar. Desde una materia epistémica. Y las preguntas básicamente giran en torno de que el conocimiento social, para poder tener una función que vaya más allá de la mera lógica cognitiva de establecer relaciones de causa y efecto, supone ir más allá de esa estructura categorial. Porque quedarnos en ella significaría quedarnos prisioneros de un esquema de la justificación o de la explicación científica a partir de una premisa que puede no ser real, que no siempre es efectiva en el ámbito del conocimiento social, como es pretender que basta tener una relación causal para poder desde ella inferir conclusiones operativas. Esto no es necesariamente así porque aquí juegan una función importante los parámetros. Puede que una relación causal tenga validez en determinados parámetros de tiempo y de espacio, pero la inferencia no sea la misma en términos de esos parámetros y por lo tanto al cambiar los parámetros la inferencia puede ser equivocada. Los ejemplos pueden ser múltiples y los podemos discutir. Pero lo que me interesa poner sobre la mesa de discusión es el cuestionamiento a un razonamiento que quede prisionero o atrapado del paradigma de la explicación científica. Creo que hay otras funciones del conocimiento que, sin negar la función explicativa, la incluyen en exigencias diferentes, que sería precisamente la que de alguna manera aludíamos cuando conversábamos acerca de la función de la construcción. Pero la construcción hay que entenderla, no es la construcción en términos de una tecnología aplicada, no es lo instrumental. Es más complejo que eso, es lo que, si hacemos un registro de la vieja discusión, es una problemática que excede el concepto de intervención instrumental y que más bien es reflejada en dos categorías que vienen acuñándose hace muchos siglos, pero también hace muchos siglos se dejaron de lado, encontrando su máxima expresión en la Edad Media, en la Alta Edad Media, diría yo, hacia el Renacimiento, que es la categoría de la potencia y de la necesidad. Estas fueron dos categorías que acuñan los griegos, que retoman el pensamiento teológico, escolástico, con mucha fuerza en un ámbito problemático diferente. Y a partir del paradigma galileano y la filosofía cartesiana se dejan de lado, al ser reemplazados por la explicación científica, que dio centralidad no a la potencia, a la necesidad, sino a la causa y a la determinación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque alimenta un debate de muchos siglos, de alguna manera, y que se vuelve a recuperar en el siglo XIX y XX, aunque no como un discurso principal. Se refuerza esta discusión en el siglo XX, porque en el siglo XIX, si bien es cierto que comienza a surgir nuevamente, es muy marginal. Tiene su presencia en el historicismo alemán, entre otros, en la obra de Wilhelm Dilthey. Yo les mencioné el libro de Dilthey, La introducción a la ciencia del espíritu, que es un texto que ya nadie lee y que de alguna manera refunda el pensamiento social a finales del XIX y comienzos del XX. Y que después tiene expresión en muchos autores, entre los cuales podría estar Benjamin, pero Benjamin es también un autor complejo, es un autor como sutil, es oblicuo en muchas cosas, se mueve como entre dos caballos y no se define por cuál va a ir, en definitiva. Pero hay afirmaciones de él importantes como afirmaciones como no hay nada irreversible solo en una dirección. Entonces, si no hay nada irreversible en una sola dirección, significa que hay muchas direcciones posibles.
Por lo tanto, lo que en una dirección es irreversible, en otra puede no serlo. Es de una afirmación que para él fue una afirmación así como intuitiva, pero no se desarrolla suficientemente. En este sentido, entonces, estamos en presencia de recuperar de nuevo estas categorías a la luz de problemáticas históricas concretas, como son las del siglo pasado. Y esas son problemáticas que no estamos revisando con suficiente calma y van más allá del análisis meramente historiográfico. Yo quiero volver a eso que en algún momento te lo puse sobre la mesa, que es analizar cabalmente las grandes experiencias políticos sociales del siglo XX. Es decir, la lucha capitalismo-socialismo en el siglo XX y todo lo que implicaba en términos teóricos e ideológicos es parte de esta cuestión. Porque lo que allí ocurrió prácticamente durante todo el siglo pasado, hasta finales, hasta los 90 aproximadamente, fue, si lo ponemos en términos más teóricos o políticos, ideológicos, en el fondo fue un gran experimento, por decirlo de alguna manera, epistémico, porque lo que allí se puso en cuestión fue precisamente la no irreversibilidad. La no irreversibilidad de un proceso de cambio, digamos, donde parecía ser como una afirmación dogmática que había un proceso irreversible de cambio del capitalismo al socialismo, para decirlo en términos históricos, porque esa fue la gran discusión. Que pudo tener matices, los tuvo, pero aquí no estamos haciendo la discusión, sino más bien poniendo el ejemplo histórico. Y resulta que no fue así. Y esa irreversibilidad fue reversible. Eso fue lo que ocurrió. Si analizamos las experiencias de América Latina, pasó otro tanto. Recuerden lo que pasó en América Latina a partir de la Revolución Cubana, con los llamados focos guerrilleros, los movimientos nacionalistas populares, los movimientos revolucionarios de campesinos de capas medias, capas urbanas. También todos, de alguna manera, obedecían a un diagnóstico de posibilidades históricas que reconocían como presupuesto ciertas irreversibilidades. Y había cosas que ya no tenían retorno. Y por lo tanto la historia se movía ineluctablemente en una dirección. Que lo estamos diciendo en términos esquemáticos, pero que es de una gran complejidad. Porque eso alimentó pensamiento, alimentó ideología, alimentó movimientos políticos, alimentó un ethos en la época. Entonces, lo que el siglo XX mostró no es que tuviera la razón una u otra teoría. Lo que mostró es que la realidad era más compleja que todas sus teorizaciones. Y también todos sus juegos ideológicos. Porque el que se haya derrumbado el muro de Berlín como demostración de que no hay una irreversibilidad en una sola dirección, para decirlo en términos de Benjamin, eso no significa que el capitalismo tenga la razón, ¿entiendes? Y el cuadro es más complejo. Porque el capitalismo se está transformando. E incluso puede estar escapando al control de los propios grupos dominantes. Si no, examinemos lo que pasa con las burguesías nacionales en este momento. Lo que está pasando con los grupos dominantes en los países, como quedan cada vez más succionados y dominados por una nueva élite político-económico-financiera que no se había previsto, de alguna manera, y que no tiene territorio. No tiene territorio, que se corresponde con lo que los economistas llaman la bursatilización del capital, que es la expresión más concreta del capital financiero, donde no hay países. Ya no podemos decir que el capitalismo esté a favor del Pentágono, ni siquiera que esté a favor de los países centrales europeos, si no, no tendría los problemas que tienen en este momento los españoles, por ejemplo, con 5,5 millones de cesantes y su misil. O sea, el cuadro es enormemente complejo. Lo que sí es claro es que la historia es más complicada de lo que se pensaba cuando se pensaba que obedecía a causalidades. Causalidades. Está mucho más plagada de casualidades, o azares, o aleatoriedades. Para decirlo en términos no psicológicos ni que puedan conducir a un cierto eclecticismo, el desarrollo del capitalismo está de alguna manera regido por unas ciertas regularidades, por decirlo de alguna manera, pero atravesada por situaciones inciertas o indeterminaciones, que son los espacios
en que intervienen los hombres. Individualmente, porque la acción individual de la vida cotidiana, el efecto mariposa, recuerden ustedes, tiene presencia. Y de ahí hacia arriba, hacia los grandes colectivos. Que van a ser diferentes tipos de colectivos. Colectivos políticos, económicos, étnicos, culturales, pueden ser nacionales, pueden ser transnacionales. En este momento, por ejemplo, hay una serie de sujetos transnacionales que no están visibilizados, que están invisibilizados, y que es parte de nuestro problema, el poder reconocerlo. Por ejemplo, los movimientos indígenas en América Latina conforman un movimiento internacional en este momento. Pero eso no se publicita, no se publica, no hay información sobre eso. Ocurren reuniones periódicas donde están los movimientos indígenas de América Latina, incluido Centroamérica, incluido México, de luego, y también Estados Unidos y Canadá. Es decir, hay una cosa curiosa y hay una emergencia de nuevos actores. Y la palabra emergencia es importante entenderla porque no son realidades tangibles con formas definidas, sino que son fuerzas que emergen, y así como emergen pueden tomar muchas formas, pero así también pueden desaparecer. Eso es parte, digamos, de la aleatoriedad de la historia o de lo caprichoso de la historia. Déjeme terminar el redondeo y abrimos la discusión. Situaciones como esta, entonces, refuerzan la advertencia acerca de la necesidad de enriquecer el razonamiento más allá de los paradigmas explicativos, más allá de la predicción de causa-efecto. Y eso implica un sistema categorial diferente, que rompe con las categorías de causa, determinación, explicación, predicción, apropiación cognitiva, por decirlo de alguna manera, que es lo que conforma las lógicas teóricas. Entonces estamos obligados a repensar cómo entonces el hombre se apropia de la realidad que tiene estas dimensiones de complejidad no prevista. En este punto donde surge, digamos, la necesidad de nuevas categorías. Y algunas, como las mencionadas, ya son viejas, antiguas, que naturalmente habrá que recuperar en un sentido actual, para dar cuenta no de la demostración de Dios, sino que para dar cuenta, digamos, de las complejidades del capitalismo y de las transformaciones que contiene el actual sistema social. Entre los cuales, uno de los grandes problemas frente a los cuales las ciencias sociales no están preparadas, a pesar de que podrían estar mejor preparadas, pero no es así, es la gran problemática de los sujetos. Si hay un hoyo negro en las ciencias sociales contemporáneas, es ese, son los sujetos. A pesar de los avances de la psicología, a pesar de los avances de la lingüística incluso, y por qué no decir también de la antropología, pero a pesar de esos avances que no los podemos negar, hay grandes atrasos en la lectura de la complejidad de los sujetos. No hay un conocimiento adecuado. Y por lo tanto, el conocimiento que no parta de un conocimiento adecuado de los sujetos es un conocimiento débil. Débil en términos no de especulaciones conceptuales, pueden seguir siendo especulaciones incluso ontológicas, sobre el Estado, el poder, el capital. También no se presta para especulaciones ontológicas, sino que más bien como conocimiento con significación histórica, digamos, y con capacidad de incidir en la realidad. Y es esta problemática, la capacidad de construir un conocimiento que pueda permitirnos incidir, influir o construir, como quieran ustedes decirlo, que define fundamentalmente el marco de la discusión epistémica en nuestra opinión. En este momento, más allá de que se puedan dar otras discusiones, y nadie niega su validez, y nadie niega que se puedan dar discusiones epistémicas donde se pueda el razonamiento detener en una elaboración altamente sofisticada respecto del concepto de causa y del concepto de relación causal. ¿Sí? Es una discusión que me parece válida, digamos, pero no es suficiente para dar cuenta de la realidad histórica. Ese es el punto que estamos aquí viendo. Es decir, aquí yo podría llegar a un punto de recapitulación para decirle a ustedes que la vara desde la cual podríamos nosotros medir la eficacia, la fecundidad de propuestas epistémicas del orden que sea, que las hay muchas, es cómo resuelve dos problemas. ¿Cómo se resuelven dos problemas en las formas del razonamiento? Por una parte, el problema del sujeto, y otra parte, el problema de la historia y la relación entre sujeto e historia. Es decir, puede haber n número de paradigmas en este momento derivados de las ciencias naturales
o incluso de las propias ciencias sociales, que si no dan cuenta de estos dos problemas, en nuestra opinión, son paradigmas mutilados. Es decir, aquí hay una condición sine qua non de una discusión en serio si queremos avanzar en la construcción del conocimiento, en la perspectiva del conocimiento con esa capacidad de incidir. Estoy hablando de esa perspectiva, si no resuelve el problema del sujeto y el problema de la historia. Si nos olvidamos de esos dos problemas o los damos por resueltos, no estamos resolviendo nada. Ese es el punto de llegada y de partida, ¿no es? Entonces, en este sentido, indudablemente el juego categorial es otro. Es muy diferente. Para darles a ustedes algunas situaciones esquemáticas, en lugar de explicar potencial, en lugar de objeto, situación problemática, en lugar de universal racional, especificidad histórica, en lugar de relación causa y efecto, relaciones articuladas, etc. Es decir, aquí hay muchas formas de abordar el problema en términos dicotómicos, para decírselo de alguna manera. Y donde, por último, hay un desafío entre muchos otros, en lugar de mera función, mera capacidad cognitiva, que en el ámbito de las metodologías cienciales sería la capacidad de analizar información, procesar y manejar información. Evidentemente aquí hay un reto sobre el sujeto mucho más complejo. ¿Es todo el sujeto o no es simplemente? Digamos, aquí el conocimiento social no se construye. Ahí también hay un antecedente de gente como Adorno, como Simmel, como el propio Benjamin, etcétera, etcétera. Es todo el sujeto. Y el hablar todo el sujeto, que era una afirmación de Dilthey ya en 1900, no estamos haciendo poesía con esto. Es decir, estamos hablando de una cuestión que hay que tomar muy en serio, que el sujeto piensa con todo el sujeto. Y decir todo el sujeto significa pensar en todos los lenguajes del sujeto. Y que nos plantea un problema muy serio, porque significa que la capacidad de construir conocimiento con función potenciadora está suponiendo que no basta un lenguaje denotativo o nomológico, como es el lenguaje de la ciencia, sino que se requiere también su articulación con el lenguaje simbólico. Y por eso la vuelta a Cassirer, digamos, ¿no? Porque Ernest Cassirer, con la filosofía de la forma simbólica y otros textos de 1920 y tanto, estoy hablando mucho tiempo atrás, y había anticipado la importancia de tomar en cuenta lo que él llamaba la forma simbólica, que nosotros aquí, en la tradición de la lingüística del siglo XX, que ha trabajado mucho el tema, podemos llamar lenguaje simbólico, que son los lenguajes no científicos, en el sentido clásico o positivista. Ahora, ¿por qué eso? Por una razón que es casi de sentido común, porque si la realidad histórica en la línea de Castoriadis es una construcción, eso implica en primer lugar despejar lo que significa hablar de construcción. Desde luego hay algo que no es la construcción, no es un silogismo, no es una mera inferencia lógica. Si fuera una inferencia lógica podríamos perfectamente resolver el problema de la construcción a partir del paradigma de la explicación científica, que resolvió el problema de los silogismos lógicos de manera muy clara. Hasta Popper, por lo menos. Y a partir de Popper se complica más el cuadro, pero podríamos decir que se podrían mantener un cierto margen de validez. Pero las realidades no se construyen solo con verdades. Y aquí es donde viene el problema de todo el sujeto y por lo tanto todos los lenguajes. Se construye desde valores, se construye desde visiones de futuro, se construye desde lo irracional, se construye con imaginación, con voluntad, se construye de lo no deseable, se construye con ganas, y ya no es una verdad. Donde la teoría del deseo, tal como lo acuña la psicología, tiene un papel importante. Fíjense que es tan importante que cuando en el siglo XVII Spinoza
se atrevió a decir que Dios estaba en el mundo, porque no era una mera construcción de un actor externo, sino que era un producto de alguien que estaba en el mundo. Eso implicaba que el hombre tenía que enfrentar a la divinidad en la naturaleza, implicaba resolver lo que para Spinoza era la relación con el infinito, le suponía rescate de la finitud del sujeto, le costó ser excluido, porque fue un discurso iconoclasta. Es un iconoclasta porque se atrevió a pensar con algo más que con la razón, no obstante que él le daba a la razón una gran prioridad. Pero daba más prioridad, fíjese, a lo que él llama el tercer conocimiento, que ya no es el conocimiento que se agota en la razón pura, sino que es el conocimiento de la intuición, de la imaginación, del sentido. ¿Me explico lo que estoy señalando? Entonces, eso ya pasaba en el siglo XVII, en una problemática que no es la nuestra, pero que de alguna manera anticipa algunas cuestiones actuales. Spinoza tiene una gran presencia en el pensamiento de Marx, sin duda alguna, pero más que atrapado en el positivismo. De alguna manera es un positivista. Es decir, es un positivista disidente. Un positivista disidente o con mala conciencia. Pero en definitiva cede a eso. Con otro lenguaje y en otra lógica. Y más positivista, bueno, sus discípulos. O que más que discípulos son subjetivos. Que es entender eso que él llamaba lo indeterminado en la historia, ¿no? Un problema lógico. Es un problema emocional, vinculado a la emocionalidad, a los afectos, a lo que Castoriadis llamaría pasión instituyente. Es un término de Castoriadis, no de Marx. La pasión instituyente es precisamente la capacidad que tengamos de construir o de no construir. Y eso en todos los espacios de la vida. No en la gran historia, sino en la pequeña historia. Entonces comprenderán que cuando estamos hablando de todo el sujeto, estamos hablando, y de todos los lenguajes, estamos hablando de esa exigencia, porque la realidad, entendida como construcción, no es una simple inferencia lógica, para lo cual podría bastar simplemente el lenguaje nomológico. Supone muchas relaciones de conocimiento simultáneas. Y comprenderá que esto es muy molesto, porque comprenderá que si uno viene a plantearle esto a un académico que ha estado toda su vida construyendo hipótesis para probarla, y decirle que están mal construidas sus hipótesis, o que no tiene sentido comprobar la verdad de la hipótesis, porque no hay verdad posible de comprobarse, por lo menos genera cierta molestia. Digamos, ¿no? Que es el gran problema que hay con la academia. Porque la academia todavía no entiende que su camino no es el correcto, que tiene que volver un poco atrás y tiene que volverse en el punto de intersección que ya había señalado Parmenides en el siglo V a.C. y que había vuelto a marcar Descartes en el siglo XVII. Hay que colocarse en el punto de bifurcación de los dos caminos por los cuales el pensamiento avanza. El camino de la verdad, de la claridad, de la coherencia, de lo controlable, y el camino de lo incierto, de lo nebuloso, de lo oscuro, incluso de lo irracional. En ese punto se colocaron figuras tan enormes como las dos mencionadas. Optaron los dos por el mismo camino. Pero eso no significa que eso esté superado. ¿Me explico lo que estoy señalando? Al contrario, el problema del punto de bifurcación del camino de la verdad y el camino de lo irracional, por decirlo de alguna manera, está permanentemente renovándose, porque si estamos de acuerdo con Popper, el avance de la razón en contra de la ignorancia se va corriendo, es lo que él llamaba el principio de demarcación. Es decir, Popper planteó esto permanentemente en términos de que la ciencia es una constante aventura, porque el conocimiento está derrotando la ignorancia, la razón está derrotando lo irracional, y eso es una empresa permanente y además histórica, porque se va el límite corriendo a lo largo de los siglos. Por lo tanto, si se va corriendo el ámbito controlable por el conocimiento con el siglo, también se está de alguna manera modificando el punto de la bifurcación de los dos caminos. Lo que para Parménides era racional o irracional, o para Descartes racional o irracional, para nosotros puede tener otro significado, pero igualmente la pregunta está planteada. Y si no, los físicos no tendrían los problemas que tienen ahora con la teoría de los campos unificados. Se comprenderá que los físicos no están planteando los problemas de Parménides en este momento, ni siquiera los problemas de Galileo.
para resolver el problema de la relación entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, se están replanteando todo el problema de la racionalidad científica. Es decir, si no son capaces de replantearse el problema de la racionalidad, no lo van a resolver el problema. Porque indudablemente ambas teorías son expresión de un cierto tipo de racionalidad. Por lo tanto, como decía Einstein, si yo no soy capaz de revisar las formas de pensamiento que me han creado los problemas, no podré resolverlos. Entonces, nosotros en el ámbito de las ciencias sociales estamos a escala muchísimo más modesta que la física, que la química o la biología, que también tiene sus propios problemas de este orden. Estamos en una escala, si quieren, más modesta, pero altamente significativa. Tenemos que plantear nuestros problemas y eso significa cuestionar, no por juegos puramente valóricos o filosóficos, sino por necesidad de conocer para algo, de conocer para intervenir en la realidad y poder contribuir o hacer que ese conocimiento contribuya a la construcción históricamente posible de valores, justicia, libertad, autonomía, solidaridad, participación. Estoy poniendo ejemplos mínimos, pero que son máximos. Digamos, en la vida social, entonces podemos simplemente quedarnos reducidos a una mera teología de las lamentaciones, digamos, por decirlo de alguna manera, porque la realidad seguirá siendo construida por quienes entienden que la realidad se construye de una determinada manera. ¿Me explico lo que estoy señalando? En ese marco está situada esta discusión. Y comprenderán que desde esta perspectiva es lo que tenemos que ir ahora discutiendo con más calma. Está todo un sistema categorial, digamos, que no es sencillo, porque es un sistema que no es más complejo que el sistema de la explicación científica. No, no es más complicado que lo que Bacon había planteado ya en el siglo XVI, no. Pero está no socializado. Está, digamos, ex cátedra de alguna manera planteado y por lo tanto no se asimila como lo que está dentro de la cátedra. Ahora, usted las preocupaciones típicas, ¿qué libros hay detrás? Hay montones de libros, ¿no? Es decir, pero yo podría hacerle mención de algunos que son como parteaguas, digamos, ¿no? En primer lugar, lo que está aquí presente no es un libro, sino una experiencia. Esto es lo primero que hay que explicar. Y la experiencia, en el caso particular mío, en el caso de otros puede ser otras experiencias. En el caso particular mío, la experiencia que está aquí presente es la experiencia de Chile, de los años 60 y 70. Y si yo soy de la generación del golpe, ustedes a lo mejor eran bebés en esa época. O a lo mejor no tan bebés, pero bastante bebés, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente esa experiencia, vivir la experiencia de Chile de los 50 en adelante, por decirlo, el medio siglo de historia, de alguna manera, pero sobre todo lo que ocurre en América Latina y en particular en este país en los 60 y los 70, es lo primero que yo tomaría en cuenta. Es decir, es la necesidad importante de vincular cualquier tipo de pensamiento, por abstracto que sea, a una experiencia histórica. El primer desafío es saber leer la experiencia. La centralidad de la experiencia en esta discusión es fundamental, no es menor. Es un punto de partida. ¿Por qué es un punto de partida? Porque en la experiencia se condensa la vivencia de la historia, o la historia como experiencia. Y al decir eso estoy diciendo el hombre como constructor o destructor de realidades. Y al decir constructor o destructor, el hombre que piensa desde valores. Y cómo los valores enriquecen su pensamiento o lo debilitan. En el concepto de experiencia está, por lo tanto, presente el rescate del sujeto concreto. No un rol, profesor universitario, investigador en sociología o en lo que fuere, sino el sujeto colocado históricamente, que puede ser casualmente sociólogo, como puede ser arqueólogo o ingeniero o arquitecto, o pintor o músico. El sujeto que está en ese momento frente a sus circunstancias, el poder colocarse frente a ella es a lo que alude el concepto de experiencia como un punto de partida de la reflexión. ¿Me explico lo que estoy señalando? Y eso implica, en términos pedagógicos, la recuperación del sujeto. Digo, en términos pedagógicos y no psicológicos, porque aquí el problema va más allá de lo psicológico, pero también va más allá de lo pedagógico. En verdad, es un tema histórico
digamos, de recuperarme como sujeto en la historia, implica que las reflexiones epistémicas necesariamente tienen una connotación ética. Porque si estamos hablando de que el hombre construye, y la historia puede construirse en muchas direcciones toda vez que es el resultado, como realidad social, de la constelación caracterizada por la interacción de múltiples sujetos, como lo decíamos en algún momento, obviamente la construcción se construye en muchas direcciones posibles. Y hay muchas direcciones posibles de construcción, hay un problema de elección de direcciones, el problema de las opciones de construcción. Y esas opciones de construcción no son problemas lógicos ni epistémicos, son problemas éticos. Pero la importancia que tiene, de ahí la importancia de la dimensión ética en la reflexión, por rigurosa y formal que esta reflexión sea. Segundo lugar, hay una lectura de muchos textos clásicos. Desde luego, cuando digo lectura, fundamentalmente de los grandes pensadores de finales del XIX y de comienzos del XX. Desde un Marx a un Dilthey, pasando por un Weber y un Durkheim, así como después lo que podríamos llamar los pensadores postclásicos, que son los que van entre 1900 y 1930, donde podría estar ubicado Benjamin, Simmel y otros. Pero aquí hay un punto importante, y la lectura no es la lectura hermenéutica, no es la lectura exegética, por decirlo así, sino que es lo que nosotros llamaríamos, y esa es parte de la experiencia, el producto de la experiencia, es lo que yo llamaría una lectura categorial. ¿Qué es una lectura categorial de Marx, por ejemplo? Una lectura categorial de Marx o de Weber, pero fundamentalmente de Marx, porque sin duda es un autor fundante, en este caso mío, es la lectura de la lógica de construcción. Es la lógica de la construcción, no es la construcción en sí, no es la propuesta teórica en sí, sino es su lógica de construcción de la propuesta. ¿Me explico? O para decirlo de otra manera, es la lógica de construcción del razonamiento. Eso aplicable como clave, casi elevada al rango de leitmotiv, a todos los autores. Y en esa dirección, evidentemente, se pueden cubrir muchos autores, no todos, pero muchos autores, porque ahí viene una primera selección de que no todos los autores, y esta es parte de una discusión que no la podemos tener ahora, no resisten en la lectura categorial. Hay autores que no resisten lecturas categoriales, digamos, es decir, los autores como de difusión no admiten lecturas categoriales, digamos, es decir, los que admiten lecturas categoriales son los que podríamos llamar autores fundantes. Más allá entonces del acuerdo de los acuerdos. ¿En qué consiste esta lectura categorial? Definida en los términos que yo lo digo, significa apropiarse de la obra como estructura, pero no como estructura de respuestas, sino más bien como un conjunto de dispositivos que me permiten construir desde ello y con ello una capacidad nueva probablemente de significar. Esto es importante entenderme, porque no se trata de repasar al autor y repetir el autor y señalar lo que dijo, lo que no dijo, para indicarse el acuerdo o el desacuerdo. Esa sería una lectura exegética, o en el mejor de los casos hermenéutica. Lo que estoy señalando es que la obra, el libro, en este caso concreto, es un instrumento de pensamiento. Por lo tanto, no es un conjunto de respuestas. No se trata del libro como teoría en sí, definida en sí de la teoría como universo semánticamente cerrado, sino más bien como un conjunto de dispositivos que me permiten construir preguntas. Y esto no es menor. No todos los autores permiten construir preguntas. Más bien invitan a adscribirnos a sus respuestas. Y son pocos los que permiten construir preguntas que los contradigan. Un autor clásico, en mi opinión, es ese autor. El que permite construir teorías contrarias a él. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la riqueza de su obra está no tanto en sus aseveraciones, sino más bien en su lógica de construcción de problemas. Y esa lógica de construcción del problema
a partir de elementos conceptuales que se contienen en su propio razonamiento. Y esos elementos conceptuales que permiten construir nuevas capacidades de problematización, nuevas capacidades de significar, son las categorías. Todos esos elementos conceptuales que se agotan en las respuestas que el autor da son los elementos estrictamente hablando teóricos. Y como aquí no se trata de tomar las proposiciones a nivel hipotético para probar si son verdaderas o no son verdaderas a través del trabajo empírico, de la prueba, evidentemente no interesan esos elementos conceptuales. En ese sentido digo que no todos los autores admiten la lectura categorial. Muchos autores se agotan en su capacidad de aserción, digamos, de hacer afirmaciones susceptibles de corroboración, sí, pero no traspasan el límite de lo teórico en términos de respuestas, pero no permiten preguntas nuevas. Autores tan grandes como Marx, por ejemplo, permiten eso. Por eso que incluso los críticos de Marx en Estados Unidos en este momento, ¿dónde cree usted que se lee más a Marx en este momento? Estados Unidos. Ahí están los mejores marxistas, diría yo, en el momento actual. Pero por supuesto, yo en Londres, y probablemente en París, probablemente en Alemania. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de una cuestión elemental, es el que les permite pensar bien un fenómeno para llegar a conclusiones diferentes. ¿Me explico? No es probar una teoría, no les interesa probar una teoría, ni menos una profecía autocumplida, ¿no? Ellos están mucho más allá de eso. Eso se lo dejan a los subdesarrollados. Y quedan prisioneros de esos juegos. ¿Me explico lo que quiero señalar? No, ahí hay un conjunto categorial enorme, potente, incompleto, por supuesto. Incompleto, ¿no? Nadie dice que está ahí el arsenal completo, pero permite de alguna manera recuperar viejas ideas que vienen de distintos autores como Bachelard, por ejemplo, o viejas ideas de Riquet, por ejemplo, de autores que no se podrían recuperar una misma línea de pensamiento cuando ellos plantean, el propio Roland Barthes, por ejemplo, cuando ellos plantean que es necesario en algún momento de crisis del conocimiento volver a lo que Barthes concretamente llama la lógica significante. Por lo tanto, cuando yo le estoy diciendo que la lectura categorial es una lectura no para buscar respuestas y comprobarlas nuevamente con nuevos datos empíricos, sino que un conjunto de instrumentos que me permitan construir problemas, incluso a contrapelo del propio autor, estoy hablando de una capacidad de significar. Y por lo tanto me estoy ubicando en la lógica significante y no del significado. En esa línea pueden incorporarse muchos autores. Por ejemplo, un autor importante en este sentido es Castoriadis. Porque Castoriadis es uno de los primeros que plantea la problemática de la sociedad humana en relación a sujetos, ya no como una realidad ontológica. Y incorpora exigencias categoriales que todavía pueden no ser categorías en Castoriadis mismo, el que tiene sus propias contradicciones internas, que es la idea de lo magmático, por ejemplo. La idea de lo magmático, el problema de lo imaginario, bueno, todo eso que ustedes saben de Castoriadis, es decir, Castoriadis releva la idea del movimiento de la sociedad en relación a sujetos, y por eso incorpora la dimensión de lo magmático, ¿no? Para llegar a la conclusión de que la realidad, en tanto es una construcción de los hombres, no se puede explicar, porque es una construcción. Ahí hay un autor bastante marginado, como ustedes les contan, de la literatura, del establishment. A Castoriadis prácticamente no se le analiza como se analiza a Foucault, por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de autor. El otro tipo de autor importante, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia, es Bloch. Ernest Bloch, en el texto, en mi opinión, uno de los textos clásicos del pensamiento del siglo XX que se llama El principio de esperanza, porque Bloch no solamente cuestiona el principio de causalidad, y no solamente recupera las viejas categorías de origen teológico o que venían ya del pensamiento presocrático como necesidad y potencia, sino que hace algo más que no está ni siquiera suficientemente desarrollado en Marx, que es colocar el pensamiento en una tensión que es la absolutamente necesaria de no evadir, que es la tensión del presente. Digamos, es decir, cuando él incorpora la noción de utopía, cuando él incorpora la noción de futuro, estoy simplificándolo, es evidentemente un desafío enorme porque es asumir que el pensamiento, como lo sostiene él, se apoya en dos piernas. Una de ellas, a su vez,
apoyada en terreno sólido, que es lo conocido, lo ya organizado conceptualmente, en la acumulación de conocimiento, pero la otra pierna está suelta en el aire, porque se apoya en lo no devenido, en lo que está deviniendo. Y desde lo que está deviniendo puede obedecer a una cierta legalidad inmanente, o sea, un cierto inmanentismo, esa es otra discusión, como en lo que el hombre hace para que devenga. De ahí hay una complejidad sobre la realidad histórica enorme, que es el cruce entre pasado y futuro. El principio de esperanza, de alguna manera, entre otras cosas, hace eso, y por lo tanto me parece un autor que revoluciona el modo de pensar, procurando revivir una matriz como la de Marx, pero con una tonalidad diferente. Hay distintos otros autores, que no es el caso que enumeremos, de La Volpe, un autor menos conocido, un italiano, poco traducido, que escribió sobre la teoría del gusto, escribió sobre la empiricidad del conocimiento, ¿sí? Y sobre todo que destaca además algunos principios fundamentales, como el problema de la historicidad, por ejemplo. Es un autor importante que también es un autor que no tiene mayor presencia en este momento. En fin, podría yo seguir mencionando mucho, pero no se trata aquí de hacer una bibliografía, sino que más bien situarnos más bien en una especie de línea de producción, digamos, que puede tener un antecedente muy prolongado en la historia. Es decir, si no retrocedemos en la historia, podemos encontrar muchos autores precedentes, como el propio Vico, por ejemplo, la revolución que Vico hace del pensamiento del siglo XVIII, cuando revoluciona el lenguaje, digamos, cuando revoluciona el concepto de lógica, de razonamiento, incorpora la fantasía. Esas son cosas impresionantes. El propio Giordano Bruno. Es decir, hay mucha gente a lo largo del tiempo que de alguna manera estuvo como rompiendo con determinadas formas de entender la realidad, cuando estas formas de entender se limitaban a una cierta lógica que a su vez terminaba siendo una lógica muy ad hoc, a un cierto orden establecido. Ahora, este es un punto importante porque en definitiva el gran invitado de piedra de esta discusión, como ya se lo sugería, aprovecho aquí de recordarlo a manera de recapitulación, el gran invitado de piedra de esta discusión de los cambios paradigmáticos, entendidos como nueva visión del pensamiento, nueva manera de mirar. Y la palabra mirar no es casual. La palabra mirar es una manera de cuestionar la teoría, porque es una manera de recuperar el concepto etimológico de teoría. Porque la teoría etimológicamente no significa explicar, sino que significa, lexicológicamente significa mirar. Y eso se ha olvidado. Se ha olvidado que la teoría no es una explicación de un objeto A por B, o de B por A, sino que es una mirada compleja, y esa visión compleja se ha arrumbado. A partir del positivismo de un Comte, a partir del siglo XIX, y después con todo lo que sí, sobre todo la Escuela de Viena. Pero no es imputable a la Escuela de Viena, porque también el funcionalismo y el estructuralismo de alguna manera han incurrido en lo mismo y han llegado a cosas peores, digamos, porque han llegado, por el caso del pensamiento estructuralista y el pensamiento postmoderno, a negar la historia y a negar el sujeto, digamos. Entonces, ahí estamos en cosas mucho más graves, digamos, ¿no? Y el reemplazo que se ha hecho en el pensamiento contemporáneo de Marx por Heidegger no es menor, digamos, ¿no? Los énfasis estructuralistas, con excepción de los últimos escritos que fueron como una especie de mea culpa de Foucault, también, digamos, es decir, ahí se puede incurrir en ciertos reduccionismo aparentemente muy científico, pero terriblemente reduccionista, tremendamente reduccionista y empobrecedor, en definitiva, de lo que es la complejidad de la realidad cuando se la entiende como construcción. Creo que eso es concomitante con un empobrecimiento del lenguaje. Y eso es evidentemente lo que tenemos que corregir. Si se trata de recuperar el pensamiento con nuevas categorías, eso pasa por el lenguaje. Y el lenguaje es nuestra gran cárcel o nuestra gran puerta de liberación, porque va a depender en definitiva de cómo usemos el lenguaje, porque no podemos crear un lenguaje diferente. A diferencia de la química o de la física, que puede crear un lenguaje,
y que lo crea permanentemente. Esa es la gran genialidad de la física. La física crea su lenguaje ad hoc para las nuevas cosas que se están planteando. Si no le hace la historia de la teoría de la relatividad especial y el paso de la teoría especial a la teoría general en Einstein, supuso una matemática diferente. Es decir, creó un lenguaje. Porque con el lenguaje con la que Einstein construye la teoría especial no pudo dar cuenta de la teoría general. Tuvo que crear una matemática ad hoc. Nosotros no estamos en esas condiciones. Pues la naturaleza misma es nuestro problema. Ha habido intentos de formalización, pero no han conducido a ninguna parte. Entonces, el problema nuestro es peor todavía. Tenemos que manejarnos con un lenguaje que tiene muchas limitaciones, pero si somos consecuentes con lo que los lingüistas han dicho, a partir de Chomsky en adelante, sí tiene recursos limitados, pero con esos recursos limitados se puede hablar infinidad de cosas. Es decir, donde el gran misterio que él no resuelve, ni ningún lingüista resuelve, ni tampoco ningún psicólogo del lenguaje resuelve, es el gran tema de la creatividad. El gran tema de la creatividad es el uso del lenguaje. Estoy hablando de eso. Que para un Chomsky es un gran misterio. Y de ahí para adelante viene toda la línea, en el número de líneas de gente que terminan por hacer afirmaciones como que el lenguaje tiene una esencia poética, es decir, una serie de problemas de ese orden que están hoy día, el problema de la innovación terminológica en la historia, por el tema de los relatos. Estamos en presencia de la necesidad de enriquecer el uso del lenguaje, que no podemos cambiar el lenguaje, por eso el problema está en usar el lenguaje de una manera más potente. En ese sentido, experiencias como la de Vico pueden ser enormemente interesantes, aun cuando él tenía un problema diferente, pero es el siglo XVIII. Bueno, estamos entonces en ese escenario en este momento. Ahora, hay una cuestión derivada de todo lo anterior que yo me limito simplemente a señalárselo a ustedes como una suerte de corolario, digamos, de alguna manera, pero que le da al problema un rango particular, que significa esto. Toda esta revisión del concepto de razón científica supone no solamente revisión del concepto de realidad, del concepto de teoría y desde luego el concepto de verdad, lleva a algo más, lleva a una cuestión importante, y yo se la resumo en los siguientes términos. Lleva a cuestionar la estructura de pensamiento asociada a un tipo de discurso, como el asociado al discurso metafísico y teológico. Este es un tema importante, culturalmente hablando, que está presente en todo lo que se ha preocupado en la problemática del pensamiento contemporáneo, de cualquier signo ideológico. Porque así como se rescata en Marx la emergencia de una racionalidad diferente, no un problema, no un juego de palabras, no es un juego de palabras decir que en Marx, más que presencia de un concepto de science, en el sentido anglosajón de la palabra, está presente el concepto alemán de la Weltanschauung. Este no es un juego de palabras, es decir, son formas de pensar diferentes. Y digamos, que es lo que ha llevado a alguna gente, por ejemplo, como a Manuel Sacristán, a hablar de las muchas racionalidades en el discurso de Marx, de alguna manera. Y de ahí en adelante, digamos, de ahí en adelante, todo el cuestionamiento de la racionalidad en Matthieu-Solly, por ejemplo, en el propio Feyerabend, en el ámbito de la física, y desde luego en Bloch, para mencionar algunos, evidentemente están apuntando a que estemos revisando no solamente el concepto de razón, de realidad, de teoría y de verdad, sino también el concepto de lenguaje. Y al decir lenguaje, estamos hablando de qué significa significar, qué es un contenido, qué significa no una acotación, sino una denotación. Estamos hablando de problemas complejos que en este momento no se discuten. Si yo retomara esta discusión a la luz de los filósofos analíticos ingleses, por ejemplo, como Putnam, ellos que no tienen en cuenta la historia, sino más bien la física, la ciencia dura, hablan de la opacidad de la denotación. Es decir, ellos, claro, hablan de la opaca denotación o de la denotación opaca, pero con lo que quieren aludir que se nombran cosas que son muchas cosas y que en definitiva no se nombra ninguna. Yo creo que en el ámbito de las ciencias sociales estamos en presencia de un problema de ese orden tremendo, pero donde, a diferencia de la física, la opacidad de la denotación no es una incorrección,
sino que es lo real de la denotación. Ese es el punto. Es decir, lo que pretendemos que sea claro en la realidad social no puede ser claro en función de ese estándar de claridad que nosotros hemos derivado de la matemática, por ejemplo. Ese es un punto importante. Es decir, y eso tiene una serie de implicaciones en el orden de la construcción del conocimiento. En definitiva, lleva al cuestionamiento del discurso. Un discurso, la estructura del discurso metafísico, la estructura del discurso metafísico es muy semejante a la estructura del discurso teológico. Y ambas estructuras discursivas son muy parecidas a la estructura del discurso científico que heredamos de Bacon y de Descartes en adelante. Es decir, un discurso asertivo de propiedades, de atributos de la naturaleza que sean. Ya sean desde los atributos metafísicos, ya sean los atributos de las cosas medibles. Pero igualmente, es una capacidad de predecir. Es la capacidad de construir predicado, la capacidad de construir aserciones. Y eso es lo que en el ámbito de la ciencia social está en cuestión. Si nosotros seguimos profundizando en este cuestionamiento del discurso, entonces nos comenzamos a encontrar con un problema complejo en varias direcciones, porque queremos tenerlo claro y en definitiva de repente surge esta figura que queremos tener clara, que incluso la tenemos hasta rebajada de categoría, pero que comienza a tener una centralidad, como lo pudo tener el discurso de la metafísica en algún momento, que es lo que yo aquí llamaría, después de esto tendremos que volverlo a discutir, es lo que yo llamaría el primer rango que tiene, el gran rango epistémico que tiene el pensar político. Es decir, el pensar político es un gran discurso. No es el discurso de Jorge Chaucer o de Andrés Chadwick, digamos, ¿no? No estamos hablando de ese pensar político. Estamos hablando del pensar teórico congruente con el hecho que aquello que nombro es una construcción del hombre. ¿Me explico? No es una realidad ontológica anterior. ¿Me explico? Tampoco es una realidad totalmente medible, ni es tampoco escatológica. Es decir, que está en la esfera de la experiencia humana, pero es en constante proceso de cambio, en un constante proceso de transformación, que es precisamente lo que Platón en sus diálogos no entendió y que lo llevó a aplicarle a este tipo de fenómenos, no el concepto de episteme, sino el concepto de doxa, digamos, no eran suficientemente importantes para ser objeto de la epistemología, sino que era simplemente una opinión, la doxa, digamos, y eso era cosas que nunca terminan de hacerse, nunca terminan de ser, como decía él en algunos de sus diálogos. Nos resulta que en el siglo XX al XXI, esto termina siendo, por lo menos para el conocimiento de las ciencias sociales, un eje central. Porque si no somos capaces de pensar políticamente, no somos capaces de construir nada. Por lo tanto, el pensar político en el rango epistémico que hay que darle es desde dónde podemos apropiarnos del conocimiento teórico, aún el más especulativo. Pero también, ojo, atención, no solamente el conocimiento teórico en el sentido cognitivo estricto, sino que también lo que nos aportan los lenguajes no científicos, como son los lenguajes simbólicos. Leyendo un libro de Barenboim, que me lo facilitó, tiene una serie de reflexiones epistémicas. Me pareció interesante y dijo, el único lenguaje que se puede aproximar a la infinitud, desde la finitud, es la música. Diferente. Porque no tiene sustancia, no tiene contenido, pero sobre todo una cuestión que yo lo pongo como un ejemplo de la importancia de pensar en las epístemes de los lenguajes simbólicos, en este caso de la música, es el manejo del tiempo y la relación que hay entre tiempo y contenido, cosa, por ejemplo, que las ciencias sociales han olvidado. Han dejado más bien en suspenso. En aras de una suerte de objetividad universal, ni tiempo ni espacio tienen mayor relevancia. Sin embargo, en los discursos simbólicos, el contenido es función del tiempo. Pero no de un tiempo abstracto, sino que es algo fundamental, de un ritmo temporal. De un ritmo temporal. Y fíjense que esto no es extraño, porque el ritmo temporal, si lo analizamos debidamente, tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con las capacidades de construcción del hombre, con la rapidez de la construcción, con la lentitud de la construcción, con la pausa de la construcción, con la continuidad de la construcción. Es como si estuviéramos hablando de una partitura. Entonces, en ese sentido sí hay equivalencias entre los lenguajes simbólicos
que podrían poner equivalencia. Yo les pongo en este caso con la música, pero podrían haber equivalencias, por ejemplo, con la arquitectura, podrían haber equivalencias, por ejemplo, con el género, con el lenguaje literario. Podría haber equivalencia de nuevo con la plástica. Y la realidad social, ¿no? En ese sentido hay unos desafíos que en este momento tenemos que abordar como resultado de la necesidad, de esta necesidad que tenemos de revisar el sistema categorial del pensamiento. Bueno, eso es alguna de las cuestiones que yo les podría decir a partir de su pregunta, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? A ver. ¿Qué pasa con el método, profesor? Bueno, esa es una buena pregunta, pero la vamos a contestar más adelante. Ahora le anticipo esto. Con el método. Toda esta discusión pasa con un problema obvio. Entonces, si esta discusión quedara en lo meramente discursivo, sería solamente discursivo. Si nosotros queremos realmente que esta discusión de origen epistémico, incluso filosófico, pueda traducirse en formas de construcción del conocimiento, tiene que resolverse metodológicamente. Y eso parte entonces por un cuestionamiento de los modelos metodológicos actuales. ¿De acuerdo? Supone cambiar el concepto de método, supone cambiar el concepto de investigación, supone modificar las etapas de la investigación, supone cambiar lo que entiendo por una conclusión. ¿Me explico? Es decir, sí, ahí hay un cambio que tenemos que ver en su momento, un cambio en los diseños metodológicos, digamos, ¿no? Y esta es una discusión que tiene también sus antecedentes. Por ejemplo, en América Latina quedó comprobado hace bastante tiempo, y la experiencia esta de la que yo parto, de alguna manera tuvo en cuenta ese hecho. En el ámbito, por ejemplo, de la economía o en el ámbito de la sociología, pongamos el ejemplo de la sociología, para poner un ejemplo más concreto, el pensamiento crítico en sociología en Chile y en muchos otros países no superó el diseño metodológico funcionalista o el diseño estructuralista o estructural funcionalista, como queramos decirlo. Incluso peor, no peor, sino más grave, no superó un diseño metodológico de gran influencia en todas las generaciones de científicos sociales en el continente, críticos o no críticos, que fue Merton. El diseño mertoniano de construcción del conocimiento empírico fue el dominante. Y me atrevería a decir que con distintas variantes sigue siendo hasta hoy. Y esos diseños metodológicos que implican una cierta unidad de análisis, que implican determinados recortes en el tiempo y el espacio, que están prisioneros de la lógica de objetos, ¿no? En aras del principio de identidad, de claridad, de coherencia, se han demostrado insuficientes para dar cuenta de fenómenos emergentes de enorme complejidad, digamos, que rompen con esas lógicas. Pero mientras no tengamos no modelos metodológicos, no pasa de ser una crítica. Por lo tanto, esto que yo le estoy diciendo ahora tiene que necesariamente traducirse en eso, tiene que traducirse en modelos metodológicos. No me gusta la palabra, que sean operativos en términos de que efectivamente permitan construir conocimiento, no simplemente meras especulaciones, porque si no vamos a seguir simplemente con la pura adjetivación, digamos, ¿no? Y con la mera retórica. Y creo que por ahí hay varios problemas que en su momento podríamos discutir, pero que necesariamente se están abordando. Pero, paralelamente al cambio de los diseños metodológicos, que supone resolver cuestiones tan concretas como cómo se inicia una investigación, cuál es el punto de partida, toda la discusión del eje Z que plantearon algunos autores como Horton, por ejemplo, qué se entiende por unidad de análisis, cuál es el lenguaje de la investigación empírica, es posible un lenguaje diferente al lenguaje de variables, qué pasa con las variables intervinientes, qué pasa con las mediaciones, en fin, qué pasa con la empiria, es decir, una serie de problemas de ese orden son los que están en cuestión en este momento y que suponen propuestas metodológicas, no solo epistémicas, diferentes. Pero eso supone otra cuestión, que a veces en la academia no lo tenemos claro, ¿no? Que para poder cambiar los modelos metodológicos tenemos que cambiar la formación de la gente. Porque si no cambiamos la formación, no van a poder usar los modelos metodológicos de un diseño diferente. Si seguimos formando a la gente en
de acuerdo a una cierta lógica paradigmática, por ejemplo, de inspiración funcionalista o positivista, por mucho que se propongan modelos diferentes, seguirán manejándose los antiguos. Yo pregunto porque en esta cosa, siguiendo un poco, atendiendo un poco a lo que usted decía, que el texto hay que estudiar en todo su lenguaje, digamos, Sí. de una forma única. Sí. El método hay un problema que no se resuelve. No se resuelve porque si yo estudio el lenguaje simbólico, la irracionalidad, los sistemas de no verdad, no tengo, digamos, el constructo, digamos, metodológico donde yo pueda, digamos, llegar a construir esta realidad de este sujeto. Son invalidadas esas investigaciones. Son invalidadas porque ahí viene la... Sí. Claro, porque no son congruentes con los patrones de cientificidad. Entonces aquí nos encontramos con el problema de la formación precisamente por eso, porque no sabemos leer, por ejemplo, las epístemes que se nos imponen por lógicas institucionales. Es decir, por ejemplo, los programas de investigación que financia el CONACYT, ¿cómo se llama aquí? CONICYT. Las pautas de funcionamiento de los institutos de investigación de las universidades. Yo vengo de una reunión de la Universidad de Chile en la mañana sobre eso. Bueno, están encajonados dentro de una especie de celda de cientificidad que no pueden romper. Y eso me recordaba a Weber, que dice, de tanto ver los barrotes ya me parecen naturales. ¿Cierto? Entonces no voy a cuestionar lo que es natural. Pero, y si no cuestiono lo natural, en este caso es un modo de pensar, no puedo romper. Y si rompo solo en el discurso. Y por lo tanto caigo en lo puramente retórico. Entonces ahí hay un problema de formación fundamental, que pasa, digamos, por una nueva manera de enseñar, por una nueva manera de introducir a la gente en el manejo de los libros, en el manejo de la teoría, etc. Que pasa por, vuelvo a la cosa de los textos clásicos, que pasa por enseñar a la gente, no me gusta la palabra, pero para que quede clara la idea, de enfrentarlo a su pensamiento, es decir, enfrentarlo a pensar su pensamiento, enfrentarlo a organizar su pensamiento de acuerdo a exigencias no canónicas, porque eso es fatal, sino en función de las exigencias que las situaciones históricas nos están planteando, digamos, y eso está cambiando permanentemente. Por lo tanto, si la realidad me está cambiando permanentemente, el canon metodológico también está cambiando. El canon metodológico no es una verdad universal, es una afirmación totalmente histórica. Eso lo admiten todos los autores, todos, no hay uno solo que no esté de acuerdo en eso. Es decir, más aún, hay autores como Popper, autores como Putnam y otros más que sostienen que el método, entendido como canon, es el gran obstáculo muchas veces de la construcción del conocimiento. O sea, y si no se resuelve ese problema, tampoco se puede incidir. Si no se resuelve ese problema, tampoco se puede incidir sobre la realidad. Por supuesto que no. Y terminamos construyendo puros discursos ideológicos valóricos. Y el conocimiento gira por otro lado para ser, digamos, colocado en los estantes de las librerías, pero sin ninguna relevancia. Y eso crea mucho desconcierto y mucho desconsuelo y también una sensación de impotencia en la gente en general, en la gente que está preocupada de investigar. Hay una cosa también de relación de poder, profesor. Porque Sí. Generalmente el conocimiento se establece en relaciones de poder muy fuertes que se da, por ejemplo, el conocimiento no establecido que se hace, por ejemplo, en las salas de clase, que puede incidir, digamos, considerando el sujeto con todo su lenguaje, Claro. no es validado, por ejemplo, por las universidades o por la academia. No es validado ese conocimiento como válido o susceptible, digamos, de incidir en una realidad particular, especificada. Exactamente. No hay... Hay poder detrás de la Hay información, sin duda. A ver, más preguntas, a ver. Yo. Fer. No, yo estaba pensando en lo que usted hablaba, de que a veces nos creamos realidades falsas. Y en esto de los científicos que tienen esa tendencia a ser positivistas y a darle a la investigación positivista un valor siempre superior. Y a mí me interesa mucho el tema del aprendizaje de idiomas, porque yo enseño inglés. Entonces, respecto a cómo se aprenden los idiomas, han salido múltiples teorías. Y ahora, pensando en todo lo que usted decía, es verdad. O sea, todos estos teóricos sobre el aprendizaje de una segunda lengua se han
encerrado en teorías, tratando de explicar un hecho en forma positivista y en el fondo ninguno ha podido comprobar nada. ¿Por qué? Porque han tratado de establecer teorías respecto a algo, a lo mejor sobre lo cual no se puede establecer una teoría observando simplemente hechos y sin enfocarse en el sujeto, que en este caso aquel que está aprendiendo. Entonces, claro, ahora lo encuentro chistoso cuando pienso, claro, todos estos teóricos del lenguaje diciendo, no, si el idioma se aprende así, asá y asá, y tratando de imponer esa teoría en la pedagogía, para que los profesores utilicen esas teorías al enseñarles a sus alumnos. Pero en el fondo lo que veo yo es que no, eso no nos sirve, porque en el aprendizaje de un idioma se trata de un individuo que está aprendiendo el idioma. Y ese individuo es súper complejo. Entonces yo no puedo decir, así se aprende un idioma y va a ser para todos igual. Porque va a depender de cómo sea el sujeto, de sus experiencias, bueno, y tantas cosas. Y de quién le enseña además. Son, bueno, mis reflexiones, en realidad no es una pregunta, pero una reflexión que yo me hacía. Y bueno, mi pregunta es, este análisis que yo hago, ¿es a eso a lo que usted se refiere, cierto? Cuando habla de que a veces nos encasillamos en verdades que a lo mejor no son tan verdades. Es un problema de parámetros, digamos, que tiene que ver con la inercia mental también, digamos. Es más fácil acoplarse a una verdad y reducir el razonamiento a confrontarla, si es verdad o no, en función de datos empíricos, a plantearnos un problema que pueda cuestionarlo de partida. Pero si usted analiza el problema a lo largo de los siglos de la historia de la ciencia podría avanzar precisamente por esas preguntas. De otro modo no habría avanzado. Estaríamos en la época de Ptolomeo, que es de antes, ¿no? Que es la capacidad de hacerse preguntas que confronten eso que se estima verdadero. Y eso plantea un problema importante que tendríamos que comenzar a analizar ahora, pero si no hay más preguntas podríamos comenzar entonces con el punto de la sesión de hoy. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. A ver. Sí. Mire, veamos lo siguiente. Para que ustedes puedan ir como recuperando esta discusión en términos del propio trabajo de ustedes, del propio trabajo de ustedes en el sentido del trabajo de tesis, digamos, que tienen que hacer, y de cómo leer de alguna manera los textos que se les van a dar. Bueno, voy a recuperar algunas cuestiones que ya he planteado quizás de manera más sintética. La primera pregunta que tendríamos que hacernos frente a la realidad social es cómo la estamos pensando. Para no repetir lo que digo, derivo un punto que no he analizado con ustedes y es congruente con la afirmación de que es una construcción. Yo no puedo pensar la realidad social como cosa, no la puedo pensar como cristalización. O de una manera todavía más embarazosa, como simple estructura. Y esto es enormemente relevante porque la gran tendencia es precisamente a pensar en función de estructuras, es pensar en función de lo establecido, de lo claro, de lo que tiene alguna identidad. Sino que hay que pensarla desde lo que la constituye, donde la palabra constituye es clave en la discusión y yo lo dejaría planteado así muy abiertamente para que ustedes mismos la retomaran en una reflexión espontánea. Estas dinámicas que constituyen la realidad es el principal desafío, es decir, qué es lo que permite que esta realidad sea lo que es. Por lo general, nosotros construimos un conocimiento sobre lo que aparece siendo como algo producido, pero nos preguntamos poco qué es lo que hizo eso posible. Es lo que estoy señalando.
Esas dinámicas constituyentes son claves. Si no las planteamos, no podemos dar cuenta del significado que tienen incluso lo claro de la realidad como las estructuras. Esta es una primera afirmación, que yo la dejo así porque creo que en el espíritu de este seminario tienen ustedes que poder retomarla. Una segunda afirmación es que si la realidad social no solamente es una construcción, retomo algo que había dicho en una sesión anterior, sino que además es una articulación entre distintos planos de la realidad, una articulación entre lo micro y lo macro, una articulación entre lo económico, lo político y lo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente es como una red, como un entramado de procesos, donde la realidad no está en ninguno de ellos en particular, sino precisamente en su articulación. Es lo que nos está planteando el gran desafío de cómo no perdernos frente a esta complejidad. Porque si yo me quedo limitado a una teoría explicativa que está inevitablemente ceñida a una lógica de objeto, porque en el objeto yo puedo cumplir con el principio de identidad, claridad, determinación, ¿me explico? Que por principio me obliga a una delimitación de lo real. Acuérdense que uno de los primeros consejos que se dan en los cursos de metodología es que el problema tiene que ser simple, acotado, posible de conocerse. Ocurre que muchas veces la realidad no está allí. Está precisamente lo que yo dejo fuera muchas veces de la determinación. Entonces aquí es donde surge el desafío, ¿cómo leo lo complejo? De manera tal de que lo complejo no se transforme en un obstáculo insuperable. Ahí está una segunda asignación. Es en este punto donde yo quisiera introducir la función de algunas categorías. Fundamentalmente una que tiene una larga historia y que nosotros hemos retomado de Marx, pero no de cualquier Marx, sino de Marx, de los Grundrisse, vale decir, de el Marx que escribió Los borradores del Capital. Es decir, sobre todo hay un texto de que es muy importante que se llama La Introducción de 1857, que es un texto muy breve, pero es muy metodológico en rigor, donde tiene presencia en la recuperación de algunas categorías que habían tenido hasta ese momento un juego muy especulativo o muy filosófico-ontológico, como el caso de Hegel, y que a él de alguna manera la recupera en el plano de los análisis de la economía y sus vínculos con otros procesos no económicos, que es la categoría de la totalidad. La totalidad, pero donde tenemos que ser muy claros, porque esto después fue sesgado en una discusión, diría, epistémica e ideológica, sobre todo en la primera parte del siglo XX. La totalidad, entendida como articulación, no es nunca un objeto. Nunca es en sí un objeto, sino que es solamente un recurso de razonamiento. Por lo tanto, en tanto recurso de razonamiento, la totalidad puedo aplicarle a cualquier realidad, por compleja o simple que sea. ¿Por qué? Porque si yo aplico el razonamiento de la articulación a un fenómeno empírico, concreto, particular, el solo hecho de razonarlo desde la articulación me lo complejiza, porque me obliga a pensar las relaciones posibles que esa A tiene con la no A, por decirlo así. No es que yo piense la A, la B, la C, la D y la E, hasta la Z, como objeto incluyente de todo. Eso no tiene sentido y no es posible. Que de alguna manera, como fue deformado el concepto de totalidad por el positivismo y también por el racionalismo crítico, porque no solamente es criticado por los autores de la Escuela de Viena, sino también por los funcionalistas, por los estructuralistas y también por el racionalismo crítico al estilo de Popper, digamos, es decir,
que casi todos, en distintas formas, identifican la totalidad con un objeto. Y en tanto objeto, en realidad, podría, en el mejor de los casos, derivar en lo que fue la crítica más acerba, que una profecía autocumplida, de alguna manera, o bien de imposibilidad de conocimiento, y por lo tanto una petición de principio. El razonar a partir de peticiones de principio no nos conduce a ninguna parte, siempre y cuando yo siga pensando la totalidad como objeto. No es un objeto, quiero enmarcar eso, sino que es un recurso epistémico metodológico para razonar la construcción de un problema a partir de una constatación incluso empírica. Puede ser empírica, puede ser cualquier afirmación empírica, incluso experiencial, puede ser lo más particular y fragmentado, pero es un punto de partida con la que yo confronto esta exigencia de razonamiento. Este es un punto muy importante. Segunda afirmación. Tercera afirmación. La función que tiene la articulación es ser congruente con la exigencia de que la realidad es una articulación. Por lo tanto, A está con B, con C, con D, con E, pero no es la afirmación A, B, C, D, E, sino es A en tanto tiene la posibilidad de B, en tanto tiene la posibilidad de C. Eso es una posibilidad, no es una certeza. Porque si fuera una certeza sería un conjunto de objetos, o serían más bien partes de un objeto. En tanto posibilidad es un desafío de razonamiento, que me plantea el problema de la relación. Y esa relación evidentemente se tiene que plantear en términos de una exigencia de razonamiento que haga a esa relación de A y la posibilidad de B y la posibilidad de C como una necesidad de A. ¿Me explico? Esta necesidad de A, de tener a B y a C, es producto no solamente de un razonamiento articulado de A, ¿me explico?, sino que también supone un manejo del tiempo y del espacio. Y la inclusión del tiempo y del espacio es lo que nosotros hemos llamado la historicidad de A. Si la historicidad de A dependerá de si tiene la necesidad de B o no tiene la necesidad de B, porque puede que tenga la necesidad de C y no de B, o puede tener la necesidad de D y no de B. Si tiene la necesidad de D y no de B, y tiene la necesidad de B y no de D, hay una historicidad. ¿Me explico eso? O como se lo estaba comentando aquí, hasta donde lo alcancé a escuchar Mario, tiene que ver, espero que coincidamos, tiene que ver con la especificidad histórica de A. Le voy a poner un ejemplo del Capital de Marx. Marx dice, renta a la tierra ha habido siempre, pero no puedo decir que ha significado lo mismo en el esclavismo, en el feudalismo o en el capitalismo. ¿Por qué? Porque la renta de la tierra en el feudalismo, en el capitalismo es diferente. Porque la relación de la agricultura con las demás actividades productivas es diferente y por lo tanto al ser diferente me especifica la renta de la tierra de un modo determinado. Bueno, eso aplíquelo a cualquier fenómeno. Es diferente ser analfabeto en una sociedad rural autárquica, como en la Paraguay del doctor Francia, que ser analfabeto en una sociedad terciaria abierta al mundo. Pero el analfabetismo es lo mismo, es no saber leer, pero el significado es otro, por lo tanto su especificidad histórica es otra. Es distinto la democracia con información pública, con vida pública, con espacio público, a una democracia que no tiene espacio público. Sin embargo, en ambas situaciones puede haber votación, puede haber elecciones, puede haber partidos, puede haber diputados, puede haber senadores, puede haber división de poderes, pero el significado es diferente. ¿Me explico lo que estoy señalando? Suma y sigue. Es diferente hablar de clase obrera cuando la actividad industrial estaba concentrada en enclaves de fábricas con puerta y muro, por decirlo de manera clara en el sentido manchesteriano de la palabra, que hablar de un capitalismo bursatilizado como el actual, donde el obrero se siente empresario porque puede hacer su trabajo en su casa. Por lo tanto, se especifica de una manera diferente. Y eso tiene consecuencias no solamente económicas, tiene también consecuencias psicológicas y culturales. Toda la discusión que promovió aquí el sindicato de Codelco para terminar con las subcontrataciones, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que estoy señalando. Es decir, la subcontratación no es solamente un fenómeno económico, también es una manera de crear identidades diferentes de ser o no ser de una empresa. La lógica es que nadie se sienta obrero de nadie, sino que todos se sientan pseudoempresarios, ¿me explico? De alguna manera.
Y eso es una manera de especificar la condición de trabajador. Bueno, los ejemplos pueden ser múltiples. Entonces, ahí entramos que estos son ejemplos de lo que yo llamaría de manera más abstracta A y la necesidad de B, A, la necesidad de C. Si tiene la necesidad de A es diferente a si A no tiene necesidad de B, pero sí de C. ¿Me explico? Le pongo en términos abstractos para que ustedes después pongan los ejemplos concretos. Y ese es un ejercicio de razonamiento. Y si yo lo pongo en términos metodológicos, es parte precisamente de la construcción del problema A. A deja de ser un tema, como yo lo defino, pobreza, democracia, justicia, violencia, que lo puedo definir de cualquier manera. Como ya lo decía Hegel, no hay nada más abstracto que lo empírico. Efectivamente, no hay nada más abstracto que lo empírico. Tanto así que los especialistas en pobreza están discutiendo la pobreza en el continente hace 40 años y todavía no se ponen de acuerdo en lo que es pobreza. Eso a uno le puede parecer como extraño que no se pongan de acuerdo en algo que tiene apariencia de sentido común, pero no es tan sencillo. Hay mil maneras de especificar la pobreza, hay mil maneras de especificar la violencia, que no deje de ser violencia, pero especificarla de manera distinta. Pero si yo quiero actuar sobre la violencia, no puedo actuar sobre la violencia como universal abstracto, tengo que actuar sobre la violencia como especificidad histórica. Es el punto. De otro modo me pierdo en un devaneo conceptual que en este momento no es un riesgo para nadie. Es decir, en este momento el orden imperante puede permitir, incluso estimula, conocimientos especulativos. Y el conocimiento especulativo es un conocimiento altamente empírico, pero abstracto, en términos de que es absolutamente multívoco. Y ese es un conocimiento inofensivo, porque en verdad no permite hacer nada. Ese conocimiento se permite. Lo que no se permite es el conocimiento específicamente histórico, que es el que permite actuar sobre el fenómeno. ¿Me explico? Eso tiene que ver entonces con la construcción del problema A, según requiera a B o a C o a D, o no requiera nada de ello. Es la articulación de A con B con C lo que especifica a A, y esa especificación está dada por una relación que tiene A con B o con C, y varía eso en función de los contextos, vale decir, de los recortes de tiempo y espacio. Por lo tanto, cuando yo parto con una investigación, tengo que partir delimitando un tema A en tiempo y espacio determinado, y después volverlo a recuperar en otro tiempo y espacio, porque entre dos recortes de tiempo, en dos momentos históricos, puede variar su significado histórico, su especificidad. Esto que yo aquí se lo estoy simplificando de manera muy esquemática es parte del ejercicio de la construcción del problema, en la que tiene lugar, por supuesto, la presencia de categorías. Cuando estoy hablando de la categoría de articulación, no estoy hablando de la categoría de articulación como totalidad abstracta en el sentido de la ciencia de la lógica de Hegel, no. Estoy hablando de una forma de razonamiento de lo concreto en el sentido de lo que tengo delante, de lo morfológico, para no confundir los términos, de lo morfológico, lo observable. Y frente a eso observable, pobreza, riqueza, violencia, poder, desigualdad, discriminación, lo que sea, es que yo tengo que ejercer, es allí donde las categorías tienen que cumplir esta función. La que estoy comentando es la de la articulación como expresión de la totalidad, como gran visión, que no cumple una función explicativa, que cumple una función más bien de construcción, repito, del problema. Y que estas relaciones, producto de la articulación, son a su vez articulaciones que se especifican en el tiempo y en el espacio. O sea, la categoría de la articulación me debe permitir especificar esas relaciones que la categoría me exige. No basta con que me exija relaciones, tengo que también poder resolver la especificidad o el carácter histórico, el significado histórico, con que antes decirle que la relación entre A y B y C tiene en un momento determinado que es una coordenada de tiempo y de espacio. Aquí tienen ustedes dos categorías que son enormemente relevantes en cualquier punto de partida de una reflexión teórica o de una investigación empírica. Si yo lo pongo esto en términos de los modelos metodológicos positivistas o de los modelos metodológicos funcionalistas, que son los más corrientes en este momento en el ámbito de las ciencias sociales, tienen que ver con el primer momento del proceso de investigación, es decir, tienen que ver con el momento de la construcción del problema. Y si ustedes analizan los textos de metodología por lo general, los textos de metodología de esta inspiración, que es la dominante, no parten con la construcción del problema, parten con la hipótesis. Es decir, parten con un problema ya construido, que en el fondo no está construido, está derivado de determinadas premisas teóricas, que son las que yo transformo en punto de partida de mi investigación, dándole la forma de hipótesis correctamente definida
en términos lo correcto. ¿Cómo se entiende lo correcto? En términos simplemente de un lenguaje totalmente operativo que sacamos de la física, que es el lenguaje de la transformación de los conceptos constituyentes, que son las abstracciones del pensamiento, en conceptos operativos, o sea, en conceptos traducibles en qué, en mediciones a través de indicadores. Y ahí está la hipótesis. Y ahí puedo llegar yo a todo tipo de conclusiones. Puedo llegar a comprobar la hipótesis, puedo llegar a considerar la hipótesis nula. El problema está si aún probando que es verdadera la hipótesis, estoy yo construyendo un conocimiento verdadero. Y eso es un punto que tenemos nosotros que tener en cuenta a partir de la crítica que se ha hecho del paradigma de la explicación científica hace mucho tiempo y su reemplazo por el paradigma del descubrimiento. Si el paradigma del descubrimiento me dice que no hay hechos objetivos, por lo tanto no hay indicadores objetivos, porque los indicadores los construye el investigador, podemos caer en la trampa de construir verdades ad hoc. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque voy a construir datos ad hoc a mis premisas teóricas. Eso que para los físicos casi es sentido común. Porque si hay algo que descalifica a una teoría física, química o biológica, es precisamente la dosidad del dato. Sin embargo, en ciencias sociales eso no es un válido de nada. Al contrario, eso se premia incluso. Digamos, en un juego de verdades falsas, digamos. Y en ese sentido es donde tiene lugar la teoría del error de Feyerabend, que ya vi que Mario se lo había mencionado, creo que lo escuché el nombre por lo menos, con su famosa construcción del error en la construcción. De verdad, pero dejemos a Feyerabend en este momento fuera. Reduzcámonos simplemente a la construcción del problema. Ahí hay un punto importante. Construir el problema es lo primero. Y la construcción del problema cumple dos funciones fundamentales. A través del razonamiento de categorías como la articulación y de la historicidad, la función 1 de relacionarme con la teoría, o sea, de relacionarme con el conocimiento ya construido, con lo que me antecede, con el libro, con el autor, con lo que sea, pero ¿desde dónde? Ese es el punto. No es desde el libro mismo, no es desde la mera exégesis del libro, no es desde el gusto personal por un autor u otro, que tiene eso mucho subjetivo y de arbitrario, sino desde una exigencia de conocimiento. Y esa exigencia de conocimiento está ajeno al libro y está ajeno a la teoría. ¿Me lo plantea quién? El propio problema que yo me estoy construyendo. Por lo tanto, la construcción del problema no solamente cumple la función de vincularme con la teoría, de alguna manera que lo veremos después, sino que me plantea el ángulo desde el cual yo leo la teoría, desde el cual yo me apropio de la teoría, o del libro, o del autor, o de lo que sea. Y esa es la función del problema, en tanto el problema cumple la función de permitirle al investigador que colocarse en el momento. ¿Colocarse en qué momento? En el momento que está viviendo, el momento que está enfrentando. Él no está enfrentando un libro, él está enfrentando un problema, que puede ser un problema que lo afecte incluso existencialmente, que lo afecte experiencialmente, o que lo afecte ideológicamente o valóricamente, que lo está viviendo él, que puede el libro no haberlo vivido, o haberlo vivido de otra manera, o haberlo enfrentado por lo tanto de otra manera. Es decir, el colocarnos frente a la realidad es la otra función del problema, pero eso es lo que no hacemos, porque no sabemos mirar esa realidad. La reducimos generalmente a objeto a su vez definible en función de determinadas premisas teóricas. Lo objetivizamos. ¿Perdón? Lo objetivizamos. Claro, por supuesto. Entonces yo pregunto, por ejemplo, voy a estudiar la democracia. Si yo sigo un razonamiento de racionalismo crítico, voy a estudiar la democracia en Chile, entonces lo primero que me dice el profesor Buch es la teoría. Y entonces le hace perder meses haciendo el estado del arte, digamos. Pero el alumno hace el estado del arte, sino ¿para qué hace el estado del arte? Porque en verdad, si no tiene un problema definido, ¿para qué hace el estado del arte? Entonces llego a la conclusión que lo voy a hacer de acuerdo con Bobbio. Elijo un autor, señor Bobbio. O puedo elegir a cualquiera. Y termino reduciendo a Chile a Bobbio. Entonces la mejor conclusión es que Bobbio tiene razón sobre Chile o que está equivocado respecto de Chile. Cuando a Bobbio no le ha interesado para nada Chile nunca. Como me lo decía una vez un alumno boliviano que lo obligaron a trabajar con Gadamer. Entonces, el profesor, que era crítico, por supuesto, esto ocurre con el pensamiento crítico, le voy a decir, ¿no? Lo obligó a estudiar la subjetividad de las comunidades aymaras. Yo le he contado a ustedes esa anécdota. Estudiar la subjetividad de las comunidades aymaras de acuerdo con Gadamer. Entonces, me acuerdo la cara anonadada de este joven que dice: mire, profesor, fíjate que tengo que estudiar la subjetividad aymara. Yo soy aymara, pero de acuerdo con Gadamer. Y yo no sé cómo hacerlo. Entonces me dijo algo que resultó muy gracioso. No será, me dijo, que el profesor quiere
que nosotros los bolivianos les resolvamos los problemas teóricos que tienen los alemanes? Donde evidentemente se estaba dando una reducción de la problemática de la comunidad aymara a un conjunto de premisas teóricas que no eran fáciles de aplicar si no se sabía desde dónde aplicarlas. Y el desde dónde suponía plantearse el problema. Este punto precisamente es el que ilustra la diferencia que hay entre un razonamiento puramente teórico, que es de contenido, con capacidad de hacer afirmaciones de propiedades, de hacer un razonamiento categorial, que son un conjunto de elementos que no tienen un contenido preciso, pero que pueden tener muchos contenidos posibles, según la relación que yo planteé entre ellos, y esa relación se da en función de una situación histórica incluyente de posibilidades de conocimiento. Yo podría decir, ¿cómo uso a Bobbio en Chile? Bueno, podría decir, Bobbio plantea ciertas exigencias con respecto al régimen democrático que responden a las premisas del pensamiento liberal italiano. Veamos si esas premisas del pensamiento teórico de Bobbio se están dando en el contexto chileno de hoy. Porque una de las premisas podría ser, por ejemplo, información, transparencia de la información. Una premisa podría ser, por ejemplo, vida pública. Otra premisa podría ser autenticidad de las representaciones políticas. Es decir, veamos si todas esas premisas se están dando aquí. Porque efectivamente, si no se están dando aquí, me estoy inventando una realidad en Chile, ¿me explico? En función de Bobbio, y por último, la responsabilidad no la tienen los gobernantes chilenos, sino el pobre Bobbio, que nunca ha conocido Chile, de alguna manera. Entonces, ese tipo que aquí yo los estoy esquematizando es muy frecuente. Pero eso para cualquier fenómeno. Analicemos los empresarios de acuerdo con Schumpeter. Bien, si ustedes analizan el concepto de empresario, en el pensamiento de Schumpeter tiene tales exigencias para llegar a la conclusión de que este agente productivo es empresario, que si yo no tomo en cuenta esos estándares y aplico el concepto abstracto de empresario, todos son empresarios. Todos los que tienen emprendimiento y se mueven por la ley del lucro son empresarios. Y todos son schumpeterianos. Por lo tanto, aquí estamos en el éxito total del capitalismo schumpeteriano. ¿Me explico lo que estoy señalando? Y no es así. Ahí hay una reducción de una realidad a una categoría que no tiene pertinencia en esa realidad. ¿Me explico lo que estoy planteando? Esto es un viejo problema en América Latina. Es un viejo problema que ya se lo había planteado, como yo se lo he comentado a algunos de ustedes, en la CEPAL. La CEPAL, cuando pensaba, eso hace bastante tiempo, se planteó algunas grandes preguntas sobre América Latina en la época de Previs, por ejemplo, cuando se hizo un seminario donde participó mucha de la inteligencia académica de la época. Se hizo la siguiente pregunta: ¿hay burguesía en América Latina? Fíjense, esta pregunta no se la hizo la Universidad de Chile, se la hizo la CEPAL. Y organizó un seminario dirigido por un sociólogo español, José Medina Chavarría, para preguntarse si efectivamente aquí había el empresario. Porque dependía de la respuesta a la pregunta, las estrategias económicas a seguir. ¿Por qué? Porque si había empresario, por decirlo de una manera muy esquemática, las estrategias suponían entonces la posibilidad de un actor social con capacidad de sostener estrategias de acumulación de acuerdo a una lógica schumpeteriana, ¿de acuerdo? Pero yo no podía imponer una estrategia de acumulación y de generación de empleo y de producción si ese sujeto no estaba. ¿Me explico lo que estoy señalando? Ese error se cometió. Y se comenzaron a diseñar modelos de desarrollo económico que suponían sujetos que teóricamente estaban asociados al modelo de desarrollo económico, pero que en la realidad concreta en muchos de los países del continente no estaban. ¿Me explico? Ejemplo, texto sobre Colombia. Antonio García, un pensador colombiano que se vino a Chile un tiempo, escribió un libro, para ponérselo un ejemplo: Colombia, República Señorial. Fíjense lo que significa el título. Colombia, no país capitalista, no país de empresarios emprendedores, no lo que implica el concepto de empresario en términos incluso teológicos, porque más que más el concepto de empresario era un concepto calvinista, de alguna manera. Es decir, no, era república señorial,
Entonces, ahí teníamos el problema teórico. ¿Los señores acumulan lo mismo que los empresarios? Esa es la pregunta, no una pregunta teológica. Esto es una pregunta política y económica, porque significa tener muy claro la relación que hay entre un sujeto y lo que a ese sujeto se le exige. ¿Me explico lo que estoy señalando? Bueno, esos son ejemplos de historicidad. Si yo no hago esta reflexión desde un problema, ¿cómo me voy a apropiar yo de la teoría pertinente que me permita ordenar esa masa de exigencia que me está planteando el problema? Ahí tienen una primera cuestión que resolver ustedes. ¿Qué problemas se están planteando? ¿Desde qué inquietud? ¿Desde qué temática inicial? ¿Qué preguntas se están haciendo? ¿Desde dónde se están haciendo esas preguntas? Y cómo, según sean esas preguntas, serán los requerimientos para una u otra conceptualización teórica de lo que ustedes están construyendo. Pero no partir construyendo un objeto teórico sin saber si los conceptos con los que construyen ese objeto teórico son adecuados o pertinentes, no al libro, sino a la realidad histórica en que el fenómeno se está estudiando. Es un punto importante. Aplíquelo a cualquier fenómeno. Aplíquenlo a los jueces, aplíquenlo a los diputados, a los senadores, aplíquenlo a los dirigentes políticos, aplíquenlo a los dirigentes sindicales, aplíquenlo a cualquier realidad. Porque si no asumimos esto, entonces caemos en dos trampas fenomenales, de las que las ciencias sociales están plagados y que de alguna manera no son ajenos a su infecundidad. Su infecundidad no en términos de la cantidad de cosas que se publican, porque ahí son muy fecundas, sino más bien infecundidad en términos de la pertinencia del conocimiento, que son dos cuestiones que ya la escuela de Frankfurt había notado de alguna manera, y ellos tenían su carga que llevaban sobre sus espaldas, no darse cuenta de lo que venía en Alemania en ese momento, hasta, como dice Honeck, digamos, estaban buscando como el santo grial, Horkheimer, Adorno y toda esa gente, el santo grial para ellos eran las verdades hegelianas, digamos, lo que en rigor podríamos llamar los universales racionales, y estaban buscando tantos universales racionales que nos dieron cuenta que tenían la Hitler de la puerta de la esquina y tuvieron que salir arrancando, ¿me explico? Es decir, eso le pasa con mucha frecuencia a los científicos sociales, tanta verdad que buscan, no ven las realidades. Entonces, ahí hay un punto importante que nos lleva a esas dos trampas que quiero yo dejarles planteado aquí, porque tienen que ver con la construcción del problema. Cuidado con construir razonamientos con conceptos muertos. Conceptos muertos son conceptos que pueden tener un gran poder, que pueden ser tener una gran consistencia, pero no nombrar nada. No nombrar nada que exige ser nombrado. Lo que exige ser nombrado yo no lo desprendo de la teoría. Lo que exige ser nombrado lo desprendo de mi capacidad de leer el momento histórico y al sujeto investigado inserto en ese momento histórico. Y de eso estamos plagados. Pero si estamos enfrentando el riesgo de conceptos muertos, podemos correr otro riesgo mayor, que es estar enfrentando documentos muertos. Los conceptos muertos los acuña el concepto Adorno, digamos, en la escuela de Frankfurt a partir de la historia de la propia escuela de Frankfurt. Y en la idea de documentos muertos no tiene que ver con los alemanes, tiene que ver con los italianos, porque es un concepto de Gramsci. Cuando Gramsci analiza el problema del actor político, afirma algo, fíjense, no siendo él un epistemólogo, dijo, cuidado con los actores políticos, con los actores sociales, con los actores sindicales, que pueden ser documentos muertos. Vale decir, puede que en un momento histórico surja un sindicato, puede que en un momento histórico surja un partido político, en una coyuntura determinada, pero el hecho de que en una coyuntura emerja un partido o un movimiento sindical o lo que sea, no significa que se garantice su existencia después de esa coyuntura. ¿Me explico? Si yo no soy capaz de ver la vida real de ese actor en otros recortes de tiempo y generalizo por el mero hecho de que está dado, porque lo generó un momento histórico 1, que por el mero hecho de estar emergiendo en el momento histórico 1, va a estar en el momento histórico 2, 3 y 4, puedo incurrir en el error de darle vida a un sujeto muerto o transformado. Es lo que ocurrió en Bolivia con los mineros del estaño. Cuando desaparecen las minas del estaño, los antropólogos bolivianos siguieron persiguiendo a los mineros del estaño. Los siguieron persiguiendo donde no había ya minas del estaño.
En lugar de decir en qué se están transformando los mineros del estaño cuando se transforman en habitantes de los sectores marginales de Cochabamba o de La Paz o de cualquier otra ciudad. Esa era la pregunta, pero no seguir viendo al minero del estaño como era el minero del estaño cuando había minas del estaño que eran, como quien dice, la columna vertebral, como ustedes lo sabían, en ese momento histórico de Bolivia, columna vertebral de los grandes proyectos de cambio del país boliviano. Esos ejemplos estamos llenos. O las extrapolaciones que se hicieron en América Latina después de la Revolución Cubana, las extrapolaciones que de la Revolución Cubana se hicieron a tantísimos países. Y el ejemplo más trágico de esto es la experiencia de Che Guevara en Bolivia. Es decir, por el hecho de que determinados elementos o ecuaciones políticas y económicas e ideológicas que en un momento histórico llamado Cuba de Batista dieron resultados y germinaron el movimiento el 26 de julio con los resultados que todos sabemos, eso no me valida a que la transforme en una premisa válida, aplicable a cualquier contexto histórico que fue lo que se hizo con Bolivia. En circunstancias que en Bolivia la articulación de los elementos era otra. En primer lugar, los campesinos eran campesinos, pero los campesinos habían recibido tierra. El gobernante era militar, sí era militar, pero había dado tierra. El Partido Comunista Cubano apoyó a Fidel Castro, el Partido Comunista Boliviano atacó a Fidel Castro. En fin, los elementos de articulación daban una especificidad de la decisión completamente diferente. Por lo tanto, el esquema no era válido. Teníamos que trasladarlo historizadamente, vale decir, reconocer cómo esa articulación se estaba dando, no en el discurso, sino en la concreción del contexto. Y los ejemplos pueden seguir y sumándose. Por supuesto, pueden seguir sumándose. Hoy día tendríamos que ser capaces de sacar una serie de ejemplos de lo que significa inversión, ahorro, manejo de excedente, eficacia empresarial, afán productivista, estrategia de desarrollo capitalista. Bueno, esos no son fenómenos matemáticos, no, son económicos con mezcla de elementos culturales, psicológicos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo se va especificando la lógica económica en un lugar o en otro. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Eso es parte de un primer momento. El momento en que ustedes dicen qué quiero investigar. La pregunta, ¿para qué quiero investigar? ¿Desde dónde me hago las preguntas? ¿Cómo reconozco el momento histórico? ¿Qué papel le hago jugar a las categorías? Como las dos, para simplificar, que les he planteado ahora, para no complicarnos más el cuadro, articulación e historicidad, con las que hago las preguntas, con las que me pretendo aclarar la construcción de un problema con sentido histórico, lo que significa con sentido para el sujeto que construye el problema, no con sentido para una teoría universal sobre el capitalismo. ¿Me explico? Con sentido para quien lo construye, que son ustedes. Y desde él, ver entonces qué hay en la acumulación teórica en el pasado que me permita recuperarlo como relevante para recuperarlo como elementos que me permitan terminar por concluir el problema ya transformado esto en un objeto posible de teorización.